Bien, entonces, pues, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a lo que sería nuestra primera sesión de Historia Universal. Eh, en lo que se incorporan algunos de ustedes, les estaba comentando a sus compañeras bueno, compañeros, que vamos a ir dividiendo por tercios más o menos lo que es el curso. O sea que, por ejemplo, en el caso de historia, vamos a hacer un primer corte dentro de un mes, que yo calculo que si bien nos va, vamos para el miércoles 1 de febrero, vamos a ponerle 7, mentira, 8, para el 8 de febrero vamos a abarcar lo que sería revoluciones liberales burguesas. Entonces, las ejercitaciones, que son las preguntas tipo examen, que van desde introducción a la historia hasta justo revoluciones liberales burguesas y revolución industrial, más o menos, las van a ir haciendo, ¿sale? Y pasando a ese tema, voy a pausar un poco el desarrollo del curso para hacer esas evaluaciones, ¿sale? De tal modo que ustedes vayan viendo como un avance. También por esas fechas, bueno, la siguiente semana, no reanudaríamos el curso porque tendríamos, o sea, lo que sería el 11, no, sí, el 8 para el 15 de febrero, en pleno Día de Amor y de Amistad, no reanudaríamos el curso porque vendría posteriormente la evaluación general. Em, Pretenden que el 7 esté disponible esa evaluación. Las en casa y el 15, como sucedió con el diagnóstico, corregimos para que ustedes vean sus avances. O prefieren que el 15 de febrero eh, estemos aplicando en vivo el examen como si fuera tipo ya de la UNAM, así prenden sus camaritas, como ahorita lo está haciendo Angélica y Sofía. Y bueno, obviamente durante la tarde yo cuelgo ese dispositivo en ese examen y ustedes lo realizan. Dudo que tengamos las posibilidades que ese mismo día lo resuelvan. Por cierto, no tiene mucho caso que en esa ocasión grabemos cómo están haciendo el examen. Sería como muy aburrido, no tendría mucho caso, ¿no? A no ser que sea una evidencia de que se aplico exámenes. Aunque eso me puede restar alumnos. Pero en fin. eh, y sería hasta el 22 de febrero que resolveríamos. Para marzo continuaríamos con Historia de México. Puede ser así, pero yo el único inconveniente que estoy viendo es que si nos vamos tan pausados, comencemos a correr el riesgo de que Historia Universal sea más digamos, acelerado, cosa que no deseo. La verdad es que vamos muy bien. Lo que ahorita se me está ocurriendo es que el día en que hagamos la revisión de esas ejercitaciones en donde vamos, sea el que se libere ese examen general, por así decirlo. Bueno, general entre comillas, porque saben que van a faltar algunas materias. Y bueno, tienen esa semana para resolverlo en casa. Les pido que lo hagan en función a cómo sería el examen de admisión. Pónganse un tiempo, más o menos, de unas 2 horas. Yo voy a intentar diseñarlo lo más posible al examen de la UNAM, por lo menos de las materias que vamos a estar viendo, por lo menos lo que vamos a andar checando en español, historia universal y geo, les voy a preguntar, no de cuestiones generales, sino de los avances, o sea que de alguna manera ahí tendríamos otro parcial, pero em, más integral. ¿A qué me refiero? A que no solamente sería de una materia, sino de todas. La razón del por qué estoy pensando que tal vez sea una buena idea así, es que yo con esto les estoy ofreciendo a ustedes un avance de
cómo van hasta ahorita, ¿sale? Puedo hacer eso o en su defecto, digamos que las evaluaciones parciales que vamos a hacer el corte al principio, estos que les digo que en el caso de historia y de geografía ya están, estas preguntas, podemos tomarlo como parcial. Quizá ahí yo completaría un poco con español y literatura. Y lo que sería el examen general, lo hacemos general. ¿Cómo les parecería que fuera mejor? Yo veo ambas opciones que tienen sus virtudes. Sin embargo, aquí lo que más eh, priorizo, lo que más me importa, es que ustedes tengan, en la medida de lo posible, evidencias de avances reales, porque eso es lo que va a permitir ir de alguna manera corrigiendo, ir sacando dudas, y por supuesto que eso implicaría algo, elementos más sólidos. ¿Sale? Si los exámenes generales los hago generales, pueden encontrarse con temas que no hemos visto, porque justo es eso, exámenes generales. La ventaja de esa cuestión es que, aunque sean temas que desconozcan, pudiera servir como diagnóstico, pero evidentemente en general no arrojaría el avance que están teniendo hasta ese momento. Eso lo harían los parciales. Ahora sí que ustedes, como, ¿qué les convendría más? Que tanto las evaluaciones generales como las de cada materia que les había comentado sean hasta los temas que hemos visto, o en su defecto, que los exámenes generales sean completos, como si fuera realmente un examen de la UNAM, y las ejercitaciones que vamos a revisar hasta ese momento van a ser, eh, pues conforme hemos estado viendo en el programa. ¿Qué les convendría más? ¿Qué les facilitaría más? A mí lo que me preocupa es darles evidencias de cómo van, para que ustedes en casa puedan hacer repasos, para que ustedes tengan más claros cuáles son sus dudas, cuáles son sus avances y se sientan más seguros y seguras. Ese es mi principal propósito. Así que cuéntenme. Buenas noches, profe. Buenas noches, Paola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, a mí me gustaría, personalmente, que sea un examen general. Ok. O sea, el examen general que aborde lo que sería el temario completo, considerando contenidos que no hemos visto. Sí. Ok, y lo que serían los avances, las ejercitaciones que ya están ahí dispuestas y que conforme vaya avanzando el curso, en teoría irían resolviendo. Ok, ok, muy bien. Angélica, adelante. Son interesantes las dos propuestas. Yo opino que parcial. Ok, que estén de alguna forma ambas evaluaciones sincronizadas. Sí. Sí, porque por ejemplo la segunda parte, la segunda opción, perdón, he notado en algunos casos, no sé si aquí pueda suceder, que genera cierto descontrol, cierta desconfianza, porque evidentemente al contemplar contenidos que no se han visto hasta el momento, pues llega a generar, por el número, porque estamos casados con los números, con los resultados, ¿no? A veces a eso le estamos dando más peso que propiamente al proceso, es decir, a cómo se vienen haciendo las cosas. Eso empieza a generar un poquito de desconfianza y de desánimo. Sin embargo, dadas las características del taller, bien puede ser
también una ejercitación de, pues, cómo vienen los guamazos en la UNAM. Porque aunque aparentemente hay un porcentaje de reactivos que se están reciclando, y por eso algunas escuelas y proyectos dicen, no, yo tengo el 50% del examen de la UNAM, porque supuestamente se aparece, lo cual también es un mito porque no es tan así. Sin embargo, sí se repiten algunos reactivos. Pues puede ser una, una, un- una experiencia de cómo se están enfrentando ante ello, y por supuesto que da pie a que ante una sorpresa, pues se relajen, no pierdan los estribos, ¿no? Entonces, vayan viendo bien. Leslie, por ahí, andad levantando la mano. Sí, tenía pensado, bueno, sobre respecto a las evaluaciones. Ujú, No sé qué tan complicado sería y todo eso, pero ujú. podría ser que hagamos un examen parcial y uno general, pero no sé qué tan complicado sería. Y la Sí, presión también. sí, mira, aprovechando las ejercitaciones, esas serían, digamos, un equivalente al examen parcial. Pongamos el caso de aquí a un mes, a proyección a un mes. En teoría, estaríamos acabando, en el caso de historia, que el contenido es un tanto largo, hasta las independencias, bueno, perdón, las revoluciones liberales burguesas del siglo XIX, lo que correspondería a el segundo parcial, más o menos casi entrando al tercero, que no sé cómo en algunas escuelas contemplan que, que del tema que ahorita vamos a ver a esos temas solamente sean 4 horas. Yo la verdad no me explico porque sí, sí son bastante contenidos. En esas fechas en geografía, que bueno, el contenido es un poco más corto, estaríamos en la parte de, ay, canijo, pues prácticamente el segundo tercio del programa, estaríamos entrando a la parte de población. Si nos vamos rápido, ya acabaríamos lo que serían zonas climáticas. Si no, ahí andaríamos en zonas climáticas y problemas ambientales. Más o menos a eso yo estoy calculando que haríamos en español. Estaríamos entrando a la parte de gramática. Y porque el siguiente tema serían propiedades textuales y clasificación del discurso por su estructura, si es argumentativo y bueno, ta. Y para la tercera, entraríamos a comprensión lectora más o menos. Que bueno, dado que ustedes en su gran mayoría estuvieron en el taller, pues sería más, a mí me gustaría que ahí estaríamos más enfocados a la práctica, porque muchos de esos temas, pues los desarrollamos en el taller. Si no alcanzaron a ver las grabaciones, si no realizaron los ejercicios que por ahí andaban planteados, pues sin problemas yo expongo esa parte, ¿no? Que sí es una versión más sintetizada del taller, ¿no? Pero más o menos ahí andaríamos por ahí de la primera semana de febrero. Para marzo, si seguimos con ese ritmo, ya incluso estaríamos acabando algunas materias y empezaríamos otras. Por ejemplo, español, yo pienso que para esas fechas ya estaría concluido, y me parece que geografía. Historia universal no. Entonces ahí viendo cómo va el ritmo de las clases, qué tanto aguantan, ya sea que geografía dé paso a hacer una segunda sesión a la semana de historia universal, también depende mucho de qué tanto avancemos, o los miércoles sean miércoles, no, perdón, jueves, los jueves de geografía pasan a ser jueves de filosofía. Que bueno, por el tema que estamos tocando y por lo que van a enfrentarse al examen, sí sería conveniente
que aunque sean área 1, 2, 3, le entren por lo menos a lo que sería la parte de lógica, porque ahí viene la cuestión del razonamiento y del análisis, que ya se percataron, es bastante útil para resolver un examen. Digamos que necesitan esas dos partes, leer bien y saber analizar, porque eso va a llevar a que apliquen bastante, con mayor eficacia, los contenidos que están viendo. Si le damos mucho acceso a la teoría, si no sabemos analizar bien la pregunta, pelas. O en su defecto, porque todavía sería un buen momento, en vez de geografía, hacemos ahí unas 3 sesiones, 4 más o menos, de técnicas de estudio. O sea, yo estoy contemplando ahí, en caso de que no quieran aún filosofía, un paquete de unas 4 clases que comprendan, bueno, comprensión de lectura, pues ya la tenemos, pero, por ejemplo, algunas técnicas de mnemotecnia, algunas técnicas de manejo de, bueno, tocar la parte del manejo de estrés, que también me interesa mucho, evaluación de material de estudio, considerando que, bueno, no solamente están ocupando lo que yo les brindo, sino tienen sus guías, tienen sus videos, entre otras cosas, ¿no? Que bueno, esos son contenidos que desarrolla específicamente en un taller un poco más amplio de técnicas. Ahí pueden tener esa opción, nos vamos directo con filosofía o nos hacemos una especie de pausa y nos metemos a la parte técnica, pero del estudio. Es buen momento porque es febrero, entonces todavía tendríamos marzo, abril y la 1 de mayo para continuar. De cualquier manera, les había que cada mes vamos a ir haciendo exámenes generales. O sea, el primero empezaría entre el 1 y el 2 de febrero. La primera semana, 2 de febrero. El tercero se los aviento en marzo. Y el cuarto en abril. Espero que no sea en Semana Santa. Para que haya espacios de corregir, de repasar y demás. La verdad es que yo no soy partidario de aplicarles un examen de admisión o un examen de simulación en la semana de previa al examen real. Funciona como una especie de aliciente de motivación. Y me he dado cuenta que eso llega a ayudar, ¿no? Llega a bajar un poco los nervios. Pero también les llega a angustiar, sobre todo con los resultados. Y no hay un marco, o sea, una semana, poco podemos hacer para corregir, dependiendo también obviamente de los resultados. Entonces, si yo les aviento ese paquetito de Semana Santa, pónganle la tercera, ¿no? Porque acuérdense que no nos vemos en 15 días ahí en abril. Por ahí va el cuarto examen. Tienen por lo menos 3 semanas para evaluar, para hacer ajustes. Me parece que eso es un poco más alivianado. No sé yo cómo está en el trabajo. Ahí tengo que checar cómo coincide con los parciales, pero eso lo voy a saber hasta febrero. Pero si estoy holgado y no estoy presionado en cuanto al diseño de pruebas, tal vez sí me daría tiempo de hacer una 5ª prueba general. Tal vez no me comprometo porque les digo que también estoy ahí atendiendo otras responsabilidades. Pero si sí pudiera funcionar, sí les recomiendo que se cooperen y contraten el Pruébate, que es la herramienta de práctica que les brinda la UNAM. Me parece que, creo que son como 200 pesos cada 6 meses. El Pruébate también pudiera ser como un símil a un examen general. Y ahí sí, me parece que pudieran servirles más, ¿no? Y eso creo que también me ayudaría a aligerar un poco el estrés, pero bueno,
Eso si quieren, para abril lo vamos discutiendo. Por lo pronto, pues vamos a ir teniendo estos exámenes generales que si vamos al ritmo de ahorita y no tenemos algún retraso o algo así, pues ya ya está más o menos coincidiendo con la parte de los parciales, ¿no? Y bueno, en dado caso de que lo requieran, solo si lo requieren, nos podríamos poner de acuerdo y los sábados en la mañana pudiera ser, no sé, una horita de estar atendiendo dudas, estar ahí tocando cosas que ya sea por cuestiones de la clase o por el chat, pues no se pueden abordar de forma pertinente. Eso sí lo necesitan, porque también, pues bueno, exceso de trabajo no es conveniente y más conforme nos vayamos acercando a la prueba. Acuérdense que esto es progresivo y por eso es importante que ustedes tengan su propio plan. Hagan de cuenta que ahorita estamos bailando. Bueno, que yo no sé bailar. ¿Sale? Intento, pero no puedo. No me sale. Ustedes tienen que llevar ese ritmo y de alguna manera sincronizarnos. Pero esto implica pues bastante disciplina, más cuando están atendiendo pues varias cosas, ya sea el bachillerato, el trabajo, familia, y a veces trabajo, familia, el bachillerato. No sé si por aquí está, pero en alguna ocasión tuve una alumna, mis respetos, me quita el sombrero, esa mujer creo que era super saiyajin o no sé. Creo que tendría que volver a nacer para tener ese potencial. La chica, 19 años, madre soltera de un bebé, y está acabando el bachillerato, trabajando y además colaborando conmigo. Y era bastante constante. Me sorprendió porque pese a que estaba en un entorno muy complicado, sí, sí se la rifaba. Entonces, bueno, eso es algo que si quieren vamos a irnos poniendo de acuerdo. Pero esa sería la estructura general. Invito que revisen constantemente el cronograma. Para el caso de las historias y de geografía, el temario, pues, está en el manual, en las primeras páginas. Es el listado, es el temario coherente de las materias en función a los contenidos que más constantemente aparecen en el examen y después de haber revisado como 20,000 guías externas. Es lo más coherente. Él les invita a que confíen más en el temario que yo les estoy dejando que en el de la guía, porque en el de la guía está hecho un relajo. Para español y literatura, así como filosofía, lo que serían los contenidos, la lista de los contenidos, son los temas que están exponiéndose en las presentaciones. ¿Sale? Hay algunos a los cuales les voy a dar más atención que a otros. En el caso del ITE me ganó el celo y expuse algunos temas, bueno, contemplé algunos temas que a veces llegan a aparecer en la prueba, pero que en la guía no los toman en cuenta. Por ejemplo, en cuanto a corrientes literarias, abordan únicamente lo que es realismo, romanticismo y corrientes literarias contemporáneas. Pero les llegan a veces a preguntar algunas obras de literatura antigua, corrientes literarias de la época antigua, no nada más de Grecia y Roma, que es lo clásico, sino también de Egipto, India. Entonces yo hago una revisión un poco más nutrida de esos contenidos que además permiten reforzar cuestiones de historia y geografía. Ese tema me agrada porque se juntan las tres. Pero bueno, eso también va en función de cómo vayamos avanzando. Ojalá que sí nos dé tiempo, pero por lo menos tienen con qué defenderse. ¿Va? Entonces, ahí está la situación.
También les voy a ir avisando si llego a incorporar algo nuevo a la carpeta de Drive. Chamba, tengo. ¿Va? Todo sea para que el examen no me los espante. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, está bien, muchas gracias. ¿Sale? De cualquier manera, conforme a los avances, yo les voy a ir avisando con tiempo cuándo más o menos va a ser la fecha de los parciales, más o menos, perdón, del examen general, o de cuándo voy a subir el examen general, y hasta qué punto van a estar las ejercitaciones. ¿Sale? Y si llego a agregar algunas nuevas. ¿Va? Así es que pongan atención a lo que agrego al chat. También por el chat, pues cualquier cosa que yo sepa del examen, y se las voy a ir compartiendo, ¿no? Sobre todo pongan mucha atención en los tipos de aspirantes, vayan identificando qué tipo de aspirantes vayan a ser para cuando inicien el registro no tengan complicaciones, porque luego también me los espanta, es que el profesor no está ahí, no es que sí está, pero te faltaron las letras pequeñitas, ¿va? Entonces vayan considerando su situación en relación a las infografías que les proporcioné el lunes. ¿Sale? Ya empiezan a marcar fechas en sus calendarios. Por ejemplo, 24 de enero, que es cuando cuando va a salir la convocatoria. Si lo consideran necesario, podemos pausar un día, ya sea historia, español o geo, el desarrollo de los contenidos, y leemos entre todos la convocatoria para que no haya dudas. Que bueno, casi nunca hay problemas. Recuerden también, y eso márquenlo en su calendario, que el registro va del 30 de enero al 5 de febrero. Y aquí hay un plus. Usualmente, en esas semanas, es el tiempo que les dan a ustedes para pagar el derecho a examen, que es de 450 pesos. ¿Va? A salvedad de que, bueno, la dependencia de la UNAM encargada de esto diga alguna otra cuestión, pero si me llego a enterar, yo luego se los voy a comunicar. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con en donde dicen que soy más bueno. La verdad es que no lo sé. Yo disfruto dar las 5. Pues dicen que todavía mi fuerte es historia. Ya ustedes juzgarán. ¿Sale? Y vamos a empezar oficialmente con el primer tema, que es que es la historia, hay que conocer de qué se trata esta materia, ¿no? Que está con muy, 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 muy mala fama, ¿eh? Casi tan mala como matemáticas o español. De hecho, hace poco leí un artículo en donde decía que la historia era la tercera materia más reprobada de la escuela, la tercera más odiada, poquito abajo de mate y español. Sí, justo. Entonces, eso sí me sorprendió. Y tristemente, por ahí también leí que es de las materias en donde salen más bajos. Salen más altos en química y biología que en historia. Que sí, me tiene sorprendísimo. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Y a manera de introducción, pues les puedo platicar, tal como dice mi compita, el Napoleón, que aparece aquí vestido de Julio César, de cosplay histórico. No soy el único que realiza ese tipo de acciones. Ya Julio César lo hacía y hasta salió una pintura así. Bueno, este cuate nos dice aquí que la historia la encontramos en muchos aspectos de nuestra cotidianidad. Desde nombre de calles, avenidas, hasta puentecitos. Gracias, Miguel, por ese bendito 16 de septiembre. Como profesor también la aprecio mucho. Gracias, muchachos de la Revolución Mexicana.
Y así puedo citar más casos, ¿no? Pero siendo tan presente y tan importante, ¿por qué hay este rechazo? Y sobre todo un mal acercamiento a esta disciplina. Bueno, esto se debe, no voy a acabar mucho en ese tema, que por cierto me interesa bastante, pero básicamente es porque, una, los contenidos que ven en la escuela son bien insípidos, pasan los años y aunque en los documentos oficiales digan, no, que las competencias y apelar a la diversidad, ¿en qué caen? En la historia política, en la fecha y el dato. Y luego si ahí tenemos gente que no tiene un conocimiento profundo de esta asignatura, pues se van con una parte más sencilla, que es la narración. Una parte de, háganme un resumen, háganme esto, háganme el otro, ¿no? Y algo que me parece que es una limitación que está en todas las materias. Nunca les dicen para qué. Nada más los agarran de soldaditos. Apréndete esto, porque si no repruebas. Y ahí va uno más por miedo que por gusto a intentar aprender. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Que luego, si ven los videos de mis cursos anteriores, esta zona youtuber, comienza a tornarse como terapia de colectiva, que es cuando ustedes se sueltan. Pero bueno, vamos a entender lo que es la definición de historia. Vamos a aterrizar en qué nos estamos enfocando cuando hablamos de historia. Dos, algo que me parece muy importante es reconocer su importancia. No podemos abrirnos al aprendizaje de un contenido si no sabemos por qué es importante, para qué me sirve y en qué se beneficia, más allá de la cuestión del examen. Si no cumplimos esos 3 rubros, a lo más es memorizar unas cosas, pasa la eventualidad y se nos olvida. Borrón y cuenta nueva, como dicen por ahí. Y bueno, en lo personal, siendo que es la primera materia que di, pues no es algo que pretendo que suceda. Más cuando tengo aquí gente que va para humanidades o ciencias sociales. Ahí la historia es la columna vertebral de las cosas. Entonces sí, quiero irme con un buen sabor de boca y por lo menos dejarles algo. Y a como está diseñada la lección, espero que nos dé tiempo, si no el próximo miércoles cerramos. Vamos a poner a prueba un poco lo entendido, ¿sale? Y por lo menos esta sesión, no sé cómo nos vaya con las demás, tiene algo también muy importante. Vamos a divertirnos. Vamos a darle este toque mágico musical que ya empieza a ser muy característico de nuestros encuentros virtuales. ¿Sale? Entonces, antes de pasar a la siguiente presentación, ¿cómo les ha ido con historia? ¿Cómo les fue en el pasado recién de esta materia? ¿Qué imagen tienen de ella? Por ahí ya veo Bueno, algunas. Ajá, adelante, adelante, adelante. de hacer el examen del colegio de bachilleres, sí, siempre Ajá. se me hacía aburrida, tediosa la materia, la verdad. Pero con esta experiencia de que presenté el examen, es que uno, bueno, yo en mi caso, cuando uno está más joven, como que quiere pasar la materia por pasar. Entonces, yo entendí que la historia se va como que digeriendo poco a poco, o sea, sin necesidad de aprenderse fechas, como usted lo indica. Más bien es como que leerla, entenderla y digerirla poco a poco y se va quedando lo que... Y además nos va gustando la historia. Bueno, a mí en lo particular, de no gustarme me llamó mucho la atención. Muy bien. Hice una selección de libros para cuando tengan tiempo, que está mejor que su serie preferida en Netflix, ¿eh? Lo único malo es que van a ocupar lentes como yo porque están en electrónico. Muy bien, gracias, Sofía. ¿Quién más Sí, me quiere contar cómo le fue con esta materia en la escuela, en el pasado o en el presente? Prometo no decirle a sus profesores, que por cierto no tengo el gusto de conocerlos. Es más, aprovechen aquí hasta para mentar madres.
¡Ay, qué padre! Oye, Alondra, ¿eh? Qué gusto leer eso. Ya ven, no todo está perdido, como diría Joaquín no, Fito Páez. Qué padre. Felipe, adelante. Bueno, ¿me escucha? Sí, doctor. Sí, te escuchamos. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia, pero buscarla por mis propios medios. ¿Mm? Por ejemplo, me gusta investigar, yo lo veo como si fuera una novela, la voy repasando. Entonces me voy interesando en qué sucedió, o los acontecimientos. Sin embargo, la materia como tal no me gusta mucho por los mismos profesores, las mismas formas de enseñar, de siempre hacer el mismo resumen, siempre hacer el mismo cuadro sinóptico. Entonces, esa parte no, pero sin embargo, el estudio de la historia, ese sí me encanta. Ok, muy bien. Sí, cuando uno está libre de las cadenas de la obligación, hasta, vaya, se reconcilia. Me está pasando lo mismo con disciplinas como las maths, por ejemplo, la física, que bueno, ya les contaré en su momento cómo fue con esas asignaturas. Bien, Alexandra, ya me lo aprendí, ya me lo aprendí. Alexandra, Sí, profe, buenas noches. buenas noches. Bueno, yo personal siento que es una de mis materias como que no le he tomado mucho interés y a lo Ujú, mejor es porque también no he tenido buenos maestros, sinceramente desde la secundaria hasta la prepa no tenía buenos maestros o no explicaban como que bien el tema, sentía yo eso. Entonces ujú. yo creo que por eso no me ha llamado de cierta manera la historia. Entonces, y tampoco me ha centrado tanto en eso, en que me guste, por ejemplo, como las matemáticas, que sí me gustan, o por ejemplo, la biología, o otras materias que sí les pongo más atención. Entonces, en lo personal, yo diría que no sé. Yo Ok, digo que es por eso, por los maestros. por los maestros. Leslie, Bueno, yo en lo personal no he visto la materia desde que estaba en la secundaria, pero en la secundaria tuve un maestro increíble que me hizo amar en su momento a la historia porque nos enseñó increíble la materia, tanto que hasta cuando llegamos a, ay, no me acuerdo a qué época, nos mostró, nos llevó platillos literal que comían en ese entonces y nos hacía exponerlo y así sucesivamente. Entonces tuve una muy buena relación con esta materia, pero pues ujú, ya hace bastante tiempo. ok. Uy, qué padre. ¿Eh? No, y tenía recursos entonces, tu profesora de historia. Yo quisiera hacer eso, pero pues sale carito. Eso mejor hacemos obras de teatro. Entonces, hasta me tocó y actuar, fíjense. Por tercera vez me toca hacerle de sacerdote. Ahí la foto de perfil son los chicos que actuaron. Muy bien, interesante, interesante. Bueno, para bien o para mal, me han dado por ahí. Voy a sonar como youtuber. Síganme comentando sus experiencias ahí en el chat. Sí las voy a andar leyendo, pero hay algo que también em, no tuvieron cuidado en decirlo, quizás sí, pero de forma implícita, que la historia es fechas, datos, personajes, resúmenes, yo también los detestaba, líneas del tiempo y demás cosas que no son tan atractivas. Entonces, vamos a aterrizar un poco en esa cuestión con una pequeña canción. Viene el primer segmento musical de esta sesión. ¿Han escuchado a los fabulosos Cadillacs? ¿Sí? Bien, pues les tengo un pequeño retito. Ok, ok, Nicole. Muy bien, sí. Bueno, y como pedagoga, la historia principal es armas, ¿eh? Que fíjate que no me llamó tanto la historia de la educación. Ya en la pedagogía me otras cosas. Pero bueno, vamos a hacer una práctica justamente de lo que también veamos en español. Les voy a pasar una canción
que se llama Mal Bicho, que es de lo más famoso que tienen los fabulosos Cadillacs. Y ahí, apelando a las habilidades que hemos estado reforzando en el taller de comprensión y bueno, en lo que llevamos de español, van a analizar la letra, van a disfrutarla, van a ir dejarse contagiar con ella, sirve que no se me duermen. Posteriormente, un tip plus, si pueden, busquen la letra y vayanla leyendo conforme vayan escuchando la música. Después de ese deguste musical, van a definir a partir de la canción qué sería la historia y qué utilidad tiene. La perspectiva, que por cierto viene implícita, de la canción sobre este tema es bastante interesante y si le llegan a entender, van a hasta identificarse. Y haciendo este choque de contenidos, vamos a tener una primera definición desde ustedes de lo que podría ser la historia. Y más adelante vamos a ver si esto coincide con lo que dicen los académicos. ¿Sale? Vamos a ver qué tan cercanos o alejados están. ¿Dudas acerca de este ejercicio? Alexandra ya me dijo que no. Ya la vi con ganas de ponerle play a la canción. Sí, ya te vi con cara de, ya cállate, que venga la música. Los demás, dudas, preguntas, comentarios. No, perfecto. Muy bien, entonces, pues ya no dilatamos más esta cuestión. Yo también la voy a escuchar. ¿Y qué les parece si a las 9:10 vuelvo a abrir el micrófono para platicar un poquito acerca de estas dos preguntas? ¿Les parece? Sí, profe. Vientos. Pues a darle que es mole de olla.
Listo. Bien, en reacción de cómo van. Ay, ya perdí clientela. Muy bien, prof. Perfecto, ya respondiste las preguntas. Pues sí, Ok, bueno, vamos a esperar a tus compañeras y compañeros a ver cómo les fue. aquí. No se desesperen, si a la primera no le cachan. Me gusta este ejercicio porque practicamos un poco con la inferencia. Aún les quedan unos minutitos más, ¿eh?
¿Cómo van, chicos? ¿Qué tal, Angélica? ¿Te costó trabajo? Sí, ¿cómo le diré? Llega el momento en el que me confundo en la forma en cómo contestar. Ok, bueno, ahí intenta leer lo que ya escribiste. No empieza con una lluvia de ideas, que sí, que no. Después, poco a poco ve hilándolas, relaciónalas, y a medida que las leas, vas sacando, digamos, las versiones finales. ¿Sale? Sí. Alexandra, ¿qué tal? ¿Listo? Todo bien, profe. Ya puse lo que pienso acerca de Ok, lo que dijo y ya. muy bien, perfecto, Espero que terminen mis compañeros. perfecto. En chicos, Felipe, Gianmarco, Luis Fernando, Paola, Jimena, Sofía, Leslie, Luz. Ay, ¿dónde está Luz? Bueno, el resto, ¿cómo va? ¿Ya concluimos? ¿No concluimos? Queda un par de minutos. Alma, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ok, ok, ok. No importa, no se preocupen. Paciencia. ¿Ah? Bien, léanla como un texto. No sé si la buscaron, pero léanla como un texto. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar con la discusión. No se desesperen si todavía no le cachan. En este y en otras materias, pues, em, este tipo de ejercicios porque eso facilita mejor la lectura y la resolución de del cuestionario, ¿sale? Vamos con la primera pregunta, ¿va? De acuerdo con la letra de la canción, ¿cuál sería la definición de la historia y qué utilidad tendría? Ahí hay un punto muy interesante. Aventurar.
Pero no se amontonen. Bueno, yo Ajá, puse que bueno, ¿qué sería la historia? Concluí que la historia vendría siendo como la herramienta que nos ayudaría a comprender nuestro entorno por parte de la canción. Y la utilidad que tiene es para saber de dónde venimos, qué fue lo ok. que pasó primero, es lo que yo arran desde Bueno, ok. Angélica, Puse estudio de hechos ocurridos para darlos a saber a la gente actual y las nuevas generaciones. Es una comparación también. ok, una comparación. Bueno, Alexandra, Yo puse que son como hechos o acontecimientos dados por la humanidad, ya sea en el pasado o hasta el momento. Y ok. la que tiene es, por ejemplo, saber quiénes somos, de dónde somos, etcétera. Sale, sale, muy bien. ¿Alguien más? Interesante lo que cada uno está aportando. Paola, Gianmarco, Yanei, Sí, profe, yo quisiera también compartir. venga de ahí. Sí, parte de la historia se ha forjado por conflictos entre guerras, violencia política, que con el transcurso del tiempo ha marcado a una sociedad, siendo más la maldad lo que ha dejado en las personas. Wow, bien, bien. También muy interesante. Mm, Gianmarco nos comenta que es un conjunto de sucesos que una persona define, por ahí como que falta esa palabra, desde su perspectiva. Bueno, desde su perspectiva define como bueno o malo. Ciertamente, y esa es una de las cuestiones un tanto, pues, variables que tiene la historia. Yo les comparto para que vean que también hice este ejercicio, que si leemos con atención la letra, la historia sería como un conjunto de sucesos y acciones que plantean la justificación de un poder. Y donde baso esta definición, pues la más obvia es en es que esas estrofas están medio largas. En la segunda estrofa, digamos mediana, porque parece que es estrofa grandota, chiquita, grandota, creo que anda ahí medio voluble el compositor. No es no es una letra, digamos, tan cuadrada o uniforme como otras. Pero bueno, hay una parte que me resulta muy interesante, en donde les digo que ahí se pudieron identificar, donde dicen, en la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batallas, pero poco nos enseñan de amor. O sea, ahí sí vamos en este mensaje implícito, es una historia cargada de política, funciona como una herramienta que legitima el poder. Otros elementos que lo refuerzan es en los versos que hablan acerca de racismo. También desde la historia se justifica el racismo de una raza soberana superiores inferiores. O sea, no está dando la canción una definición de la historia como una disciplina, sino como una herramienta de poder, que bueno, tristemente así también se ha ocupado, ¿no? Y señala algo muy importante, que la historia eh, en esta cuestión de hablar solamente de lo que a ojos de los poderosos es lo importante, pues realmente desatiende lo que vale la pena, que es el ser humano. Porque ahí empieza a involucrar incluso hasta cuestiones medio éticas, ¿no? Hablar de amor y ese tipo de cosas. O sea, una historia casi como si fuera formación ética, de valores y ese tipo de cosas, que también es válido, pero bueno, no lo es todo. ¿Sale? Sí, que en ese punto coincide con Gianmarco, ¿no?
Nótese que a partir de este tipo de ejercicios, el texto puede ser como una especie de rompecabezas, en donde hay un mensaje que subyace a partir de las pistas que nos está dejando. Y que aquí la idea es hilar y buscar relaciones. O sea, aunque es una canción, aunque hay un refuerzo, que es la parte musical y que se está cantando, el texto, la letra como texto discursivo, tenemos que afrontarla justo como eso, buscar lo que hay detrás, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues ya matamos también la segunda pregunta. De acuerdo con lo que plantea la letra, considerando además sus interpretaciones, ¿cómo podrían definir la historia? ¿Cambiaría lo que ustedes me comentaron hace unos momentos o tuvieron ahí una variación? No está tan fácil, ¿verdad? A ver, ¿quién se quiere aventar? ¿Cambió o prácticamente es lo mismo lo que pusieron en la pregunta 1 y en la 2? Ahora sí que ustedes tienen la última palabra. Bueno, en lo personal casi puse lo mismo, pero Ajá, sí cambió a como lo había a dicho, ver, porque me da como que, no sé, por ejemplo, querer saber más acerca de la historia y centrarme no tanto, por ejemplo, como lo dice, en fechas o cosas así, sino como meterme un poquito más allá y como tal vez, no sé, nos podría decir como centrarme más en los hechos o en los sucesos que pasaron. ok, ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar su respuesta? ¿Cambió sobre la segunda pregunta o se mantuvo igual? Pues yo puse que vendrían siendo las conductas de uno o varios individuos que favorecieron o afectaron a la generación actual. Ok, bien, 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 bien. Bueno, vamos aquí a ver algo bien interesante. Que la historia va más allá de esto. De alguna manera seguimos con el rompecabezas y a pesar de que se han dicho algunas, no algunas, muchas cosas de la historia, tenemos la fortuna de hacer una definición clara, bueno, básica, clara y que de alguna manera integra lo que, pues, es la razón de ser de este conocimiento y que, bueno, muy a título personal, lo que me enamoró. Yo les cuento que era un tipo muy raro, era un niño muy raro. A mí esto me encantó desde niño y justo por el lado de las batallas, de los nombres. No sé, yo me imaginaba ahí Napoleón peleando y con decirles que prefería leer las enciclopedias que habían en casa de mi abuelita y un libro de historia que salir a jugar con mis luchadores o con los amigos, ¿sí? Desde esa edad. Y cuando entré a la carrera resulta que eso no era tanta historia, que era mucho más y pues me terminó enamorando. Entonces, para no hacerles el cuento largo, la historia podría definirse básicamente como una disciplina o ciencia que se encarga de estudiar a las sociedades a través del tiempo. Y esto lo escribió no este señor, este no es Mark Bloch, este es uno de mis héroes, tanto musicales como académicos, el cantante de Iron Maiden, que además es doctor en historia, de grande quiero ser como él. Pero el de la definición es un historiador francés llamado Marc Bloch, que por cierto peleó en la Segunda Guerra Mundial y murió fusilado en un campo de concentración.
Su último libro lo escribió en la cárcel. Para que vean que los historiadores no siempre solemos tener vidas aburridas. No nada más es de la biblioteca para la casa o la escuela. A veces uno hace más cosas, o se vuelve un ícono del heavy metal o termina ahí siendo parte de la resistencia francesa. Bueno, volviendo con este punto, me agrada esta definición porque matamos algunos mitos que arrastramos desde nuestra formación académica. Se nos ha dicho que la historia es la ciencia de los acontecimientos, es la ciencia que estudia los acontecimientos a través del pasado. Y se ven una mala guía de la UNAM, copian y pegan esa definición. Eso no es cierto. Lo que realmente estudia a la historia son a los hombres. Los hombres como ustedes y como yo, que por determinadas cuestiones realizaron esos procesos. Así que los famosos hechos o acontecimientos en realidad son actos, no existen por sí mismos. ¿O acaso han visto a la Revolución Mexicana salir a pasear a su perro? ¿A la independencia salir borrachas de una cantina? ¿O al cristianismo ahí saliendo? Pues no. Y si alguna vez han tenido esas experiencias, creo que abusaron de ciertas sustancias que no debieron de haber probado. Así que a lo que nos interesa son a los seres humanos. Ahora, el hecho histórico como tal no solamente completa al sujeto o a los sujetos, sino también a un tiempo y a un espacio. ¿Sale? Que cuando hablamos de tiempo es lo que hicieron esas sociedades en ese momento cronológico. Lo cual aquí ya empezamos a ponernos más divertidos. La noción de tiempo histórico va a ser diferente a la noción de tiempo cronológico. Y eso es algo bien importante. Bien, bien importante. Para ir aclarando las cosas. Cuando hablamos de el tiempo cronológico, es esta medición de tiempo secuencial. Es esta concepción tradicional del tiempo, de ir de atrás hacia adelante, pasado, presente, futuro. Bueno, que parece como si fuéramos banda de fábrica. Naces, creces, te reproduces, te rompen, bueno, no, naces, creces, te rompen el corazón, te vuelves a enamorar, te reproduces en algunos casos y te mueres. Y si no, te mueres. Y ya, párale de contar. No hubo más. Y es lo que nosotros medimos como días, meses, años y décadas y siglos. En cambio, el tiempo histórico es un poquito más divertido y más difícil. Va a implicar diferentes nociones que nos van a servir para ubicar, explicar y darle un sentido a esos procesos como parte de un movimiento general de la historia. ¿A qué voy? A que el tiempo cobra significado en función de lo que las sociedades están haciendo en ese momento. O sea que, en pocas palabras, podemos tener en un momento cronológico dos periodos históricos distintos. Por eso en este punto la historia llega a ser fascinante, pero a la vez muy difícil, porque usualmente vemos las cosas así bien planas, como si en todos lados fuera lo mismo, fuera igual, y no es así. Por ejemplo, si nos vamos al siglo X, que sería a partir del año 1001, en Europa, la gente que vivía ahí estaba bajo una dinámica que llamamos Edad Media, que tiene contextos específicos: castillos, sociedad feudal, princesas, guerreros, cruzadas, iglesia católica y uno que otro quemado por pensar diferente. Ah, y después se morían de pestes. Bueno, no, eso es después, pero sí habían muchas invasiones. En ese mismo momento, pero en lo que es Mesoamérica, hoy centro y sur de México, pues andaban en otra línea, construían pirámides, no ocupaban la rueda porque no la necesitaban, creían en diversos dioses. Uno de los más simpáticos es un cuate que se parece a Shenlong de Dragon Ball, o sea, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Se parece al dragón de de las esferas ahí de Dragon Ball. Su sociedad se organizaba de forma diferente y en algunos casos tenían por deporte nacional sacrificar corazones.
o aventar a chamaquitas hermosas llenas de joyas a cenotes sagrados. Y es que por eso ayudaba al ciclo de la vida. Entonces notamos cómo a partir de lo que viene sucediendo, dos lados distintos, la temporalidad va a ir cambiando. Y es a través de la historia que tenemos diferentes nociones de tiempo. Para ir más, un poco más claros, les puedo comentar que, por ejemplo, esta idea de la curva ascendente hacia el progreso, que bueno, hoy la tenemos hasta el tuétano y sobre eso basamos nuestro proyecto de vida, no es algo que siempre ha sido. Eso es producto de una concepción que nace en el siglo XV, que se conoce como modernidad, y que va a ir muy de la mano con el desarrollo de un sistema económico denominado capitalismo. Ambos coinciden con una cuestión. El ser humano como individuo es capaz de hacer grandes cosas. Posee libertad, posee razón, puede acumular riqueza y puede aspirar a una situación más favorable. Lo que en términos muy generales sería el progreso. Y entonces vamos todos en esta curva hacia arriba. Pero la situación no es así. Si nos vamos atrás, por ejemplo, en la Edad Media, en donde Dios era el centro de las preocupaciones intelectuales, donde la esperanza de vida era a los 40 años y te podías morir por cualquier cosa, ya sea gracias a un conflicto armado, porque le dio peste a tu comunidad y tú te infectaste. O sea, lo que vivimos en el COVID fue algo en pañales. A lo largo de la historia hubieron epidemias más gruesas. Bueno, ellos que estaban viendo que eran bien vulnerables, se preocupaban más por la fe, por la religión, porque eso era lo único que les daba certeza. Entonces su idea de tiempo estaba muy enclavado con lo que les decía la Biblia. Y si por ahí alguna vez han tenido clases, ya sea de primera comunión o de cultos, si son protestantes, pues sabrán que de acuerdo con esta temporalidad cristiana, hay un inicio que es con la creación y va a haber un final que es con el apocalipsis. Entonces esa era la mentalidad de tiempo que tenía el hombre medieval. Y si nos vamos todavía más atrás, las culturas antiguas y particularmente los griegos y romanos pensaban que el tiempo era circular, que el destino ya estaba hecho y que en realidad los cambios eran un engaño, que tú por más que quisieras mover las cosas, no podías eludir a lo que ya estabas enfrentado. Para mayor información, léanse la Odisea, léanse la Ilíada, léanse, por ejemplo, Edipo Rey. Y en ese entonces, por eso se creía que había gente que podía ver el futuro, porque el futuro ya estaba hecho. ¿Vale? Entonces vemos cómo a partir de lo que vive cada sociedad le va a dar sentido a su tiempo y va a buscar elementos para intentar ordenarlos. En pocas palabras, lo que los torturan en historia, que son las fechas, no son más que coordenadas para ubicar qué está sucediendo en un momento determinado. Pero que, y aquí nos vamos al siguiente tema, la manera en cómo hago estos cortes temporales, pues va a ir en función a lo que yo considero importante, es decir, a lo que está trascendiendo. Y esa herramienta que nos permite encuadrar qué sucedió en un límite temporal específico, si no sería un desmadre la historia, ni Marvel se aventaría una fumada así, pues es la periodización histórica, que de acuerdo con la manera en cómo estoy entendiendo la historia misma y la existencia del ser humano, es que la puedo cortar en eras, fases, periodos, secciones, modos de producción, largas duraciones y demás cuestiones. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle, tal vez en la siguiente sesión cuando estemos en historiografía. ¿Sale? Entonces, para hacer esto un poco más fácil de entender, pudiéramos decir que la periodización de historia son estos cortes a partir de lo que yo considero importante y que me está ayudando a entender quién soy. Y bueno, aquí no necesitamos ser una sociedad, una nación, una comunidad para hacer esos dichos cortes. Pueden ustedes mismos
organizar su propio tiempo histórico personal a partir de aquellos elementos y experiencias que los han definido o las han definido como lo que son ahora. Por ejemplo, en mi caso, puedo decirles que si me pidieran, oye, cuéntame tu vida, como diría esta canción de Caifanes, no sé si se las quiera contar todas, pero yo empezaría a narrar a partir de mis épocas de estudiante. Porque esas experiencias que tuve en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad, paulatinamente me han constituido lo que soy yo en la actualidad. Por ejemplo, el haberme criado con mis abuelitos y que me contaban historias, leyendas, pues ahí voy a decirles que ya me eché a perder. Mis abuelitos a lo mejor fueron para mis primeros maestros en este camino, mis primeros guías. El haber, por ejemplo, aprendido a leer a los 5 años y tener acceso a libros que te hablaban de historia y a la Biblia, pues eso me llevó todavía más a ello. Y que de alguna manera crecí en un entorno que me permitiera, pues, desenvolverme en ese aspecto. Porque ya saben que hay una mala imagen acerca de las humanidades y las artes. La más casual es que te vas a morir de hambre. Pero bueno, esto a mí desde chavito me hizo feliz. En la primaria tuve un profesor que también me impactó en la manera en cómo daba esta materia. Y eso, bueno, me hizo reafirmar que esto pudiera ser el proyecto de mi vida. Y en la secundaria pues ocurrió lo mismo. Hubo una profesora de historia que también me dejó con el ojo cuadrado y además pues vino algo muy importante, el heavy metal, la música. O sea, yo tampoco no me puedo entender sin la música. Si de por sí ya tenía un pasado familiar con el rock, ahora entrarle a los guitarrazos, como diría mi abuelita, que en paz descanse, pues para mí fue el acabo, se fue, digamos, encontrar otra de mis pasiones. Y en la prepa, pues bueno, la cosa se puso más divertida porque conozco a mis amigos, conozco a algunos de ellos, después armó un grupo que no pasó del garage, pero que sirvió para salir de ciertas crisis y divertirnos bastante. Y también poder jugar fútbol americano. Y entonces vayan ustedes viendo cómo el momento en el que pasé en la secundaria, en la prepa, en la carrera, que fue una etapa que también recuerdo con mucho cariño, me ayudan a definirme en lo que soy. Pero esa es una cuestión muy particular mía, que a lo mejor voy a compartir con algunos de ustedes. A lo mejor otros no, a lo mejor otros periodizan su historia a partir de sus relaciones amorosas. Porque eso fue lo que los definió, lo que los trascendió, sean tóxicas o no. Otros más con cambios de domicilio. Algunos a lo mejor incluso con experiencias laborales. Por eso no existe una periodización histórica absoluta y universal, sino vamos a tener diferentes maneras en cómo se organiza esto. De igual modo, este punto lo vamos a extender un poco más a detalle cuando estemos en corrientes historiográficas. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. No, profe. ¿Aburridos? ¿Aburridas? ¿No? ¿Con crisis existenciales? Si comienza a sentir eso, no se preocupe, es un efecto secundario de tener clases conmigo y de estudiar este tipo de asignaturas. Sí, a uno lo vuela en la cabeza, por eso también son medio antipáticas. ¿Vale? Ahora, ¿y qué gano con esto? Uy, pues uno piensa muchas cosas. Tener una cierta conciencia histórica a partir del tiempo, pues trae grandes beneficios. Mírele, joven, mírele, marchante. No es que yo venga aquí a asaltarlos. Prefiero irme por la derecha y ofrecerles esta bonita clase de historia. Para empezar, una de las cosas que nos deja esto es asumir que la realidad social no es estática. Pero ¿qué chichis de gallina es eso? Pues, en primera instancia, hablar de que la realidad social no es estática implica que pensar históricamente nos lleva a comprender la estructura, es decir, cómo está organizada y regulados, los cambios que han tenido las sociedades a lo largo del tiempo.
Es decir, que si los aztecas sacrificaban personas y extraían corazones, no era porque eran unos salvajes o unos retrasados, sino porque iban en función del desarrollo de su sociedad. Que por qué no ocupaban la pólvora y las armas de fuego. Bueno, es que según su desarrollo histórico, no llegaban ahí, y no es porque no fueran unos estúpidos, sino porque sencillamente no era necesario. Ah, pero sí nos llevaron unas pirámides bien mamalonas. Perdón si peco de geocentrista, pero acá en el Valle de México, los pueblos que vivían en esta zona lacustre eran excelentes ingenieros que supieron mediatizar y adaptarse al medio ambiente. Algo que el mexicano que vive en el siglo XXI en el Valle de México y área metropolitana no puede hacer. Por eso tenemos tráfico, inundaciones y demás. ¿Sale? Así que con esto no quiere decir que una sociedad sea mejor que otra. ¿Sale? Otra cuestión es ubicar esos eventos en función con el pasado, el presente y el futuro. Vuelvo a mi caso personal. El hecho de estar en un hogar con una familia que más o menos me respetaron primero y después impulsaron según sus preceptos en que me encantara la historia, pues bueno, hace que en la actualidad esté ahorita con ustedes. Pese que haya elegido el modo de vida, porque también hay que ser realistas, dedicarse a las humanidades y a las artes en México, pues no es cosa sencilla. No es lo mismo que haber estudiado o dedicarse al marketing, no sé qué otra cosa se les ocurra, la medicina, la computación, o poner su changarrito en el mercado y que le vayan bien. Ahora, pues eso define bastante lo que va a pasar. En mi caso, tanto cuestiones que digo a la madre voy a quedar calvo, como experiencias que digo lo volvería a hacer. Aunque sea viejito sin jubilación, lo volvería a hacer. ¿Sale? Entonces eso implica historizar las cosas. Ahora, también explicar los cambios sociales en términos de causa. Las cosas no son porque el universo lo decretó y vibraron alto. No, es una mentira, los estafaron. Hay causas concretas y específicas que llevaron a tener los resultados que hoy se están enfrentando. Pero el hecho de que estemos en un bache o en una curva ascendente hacia el progreso, no quiere decir que eso sea lo mismo para todos. Las decisiones se toman en función del tiempo que se dieron. Si ahorita sienten cierta culpa o arrepentimiento porque pasado mucho tiempo y no tomaron un libro bueno, dejen de lado el látigo y no se culpen. Esas decisiones fueron en función de lo que en ese momento estaban. Si no quedaron en la UNAM en el examen pasado, fue porque en ese momento no tenían los conocimientos que a lo mejor ya tienen. Y eso que implica que lo que se dio antes no siempre va a ser lo que se va a dar. Es decir, existe la posibilidad de que sea distinto. Y no se hagan chiquitos si tienen a una prima que a los 22 años ya acabó la carrera y shalala, shalala, shalala. Ella estaba en su propio puente. Y si ustedes ahorita están empezando es porque están montados en su propio ritmo histórico. Así es que no se compren también. Hay límites temporales que no les corresponden. Y creo que eso es algo muy bonito que nos deja el pensar históricamente. Miren, ya hasta el final terminé actuando como, más bien terminé pareciendo conferencista de Únete a los Optimistas. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es lo que nos trae el pensar en tiempo histórico. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, respuestas? ¿Comentarios? Todo bien, profe. Muy bien. Perfecto. ¿Los demás? Muy bien. Perfecto. Ahora, vámonos con la contraparte, el espacio. Así como el tiempo
resulta ser un factor que influye en el desarrollo de las sociedades, el espacio igual. No es lo mismo asentarse en Ecatepec, Polanco, la Sierra Norte de Oaxaca o el bello puerto de Veracruz o Hidalgo. No van a tener el mismo desarrollo. Cada uno va a desenvolverse según su entorno. En Ecatepec, pues bueno, hay que tener un poquito más cuidado porque la onda está más difícil. Vivir en la sierra implica tener resistencia al frío y por lo menos fumarse 4 horas de moverse de un lado a otro porque no hay carreteras. Y estar en Polanco, pues, o sea, güey, vamos a la sinagoga o al Centro Cultural Santa Fe y cosas de ese estilo, ¿vale? Pero ¿qué creen? También el espacio va a ser influido por las acciones que hacen las sociedades en el lugar. Y esto implica que el espacio histórico sea un lugar que tenga diferentes significados para las comunidades. Por ejemplo, les cuento un poco en Ciudad de México, hay un lugar bien interesante que se llama Avenida de Reforma. No sé si por ahí lo han escuchado. ¿Sí se han escuchado de Reforma? Es una vialidad que va desde el Bosque de Chapultepec hasta el Zócalo. Mis queridísimos cuates del interior de la República, como diría Chabelo, se ubican en Reforma. Es de lo más famoso. Bueno, ese lugar como espacio histórico es fenomenal porque tiene un significado político. Conecta al corazón del país, es decir, gigante, con otra zona que también tiene mucho peso políticamente, no de a gratis. Sobre Reforma hay un montón de embajadas. Y no de a gratis, cuando uno quiere mostrar su descontento ante el Estado, agarre el circuito de Reforma. O sea, si las marchas van por Reforma y casi casi es como un maratón, no es de a gratis. Hay un sentido. Ahora, económicamente también Reforma es brutal. Hay un montón de consorcios y empresas ahí. Si alguna vez han tenido la oportunidad de visitar el lugar, está repleta de edificios. Ah, también ahí en Reforma está el Senado de la República, sí es cierto. Reforma es muy interesante porque los lugares que ahí están ocupados para vivir, pues no es para cualquiera. Todo para hacer Reforma es algo caro. No ven vecindades, por ejemplo, ven casas más o menos finurris. Y culturalmente, ¿qué les cuento? Tienen por ahí lo que sería el bosque Chapultepec, que está repleto de museos, museos de antropología, el Auditorio Nacional, que algún día vamos a ver ahí a tocar a Alexandra con su mágico violín, centros de cultura, el mismo Paseo de Reforma es un monumento a la memoria histórica nacional, hay un montón de estatuas de próceres de la patria. Por ahí está también cerca, Monumento a la Revolución, que bueno, no está propiamente en Reforma, pero está muy cerca, ¿no? La Glorieta de Insurgentes, el Monumento a la Columna de Independencia, está la Suavicrema, pero algunas secciones de Reforma, pues para otras comunidades tienen otro significado a nivel de importancia. Sobre Reforma también está cerca Zona Rosa. ¿Conocen qué es la Zona Rosa? Está ubicada en lo que sería la colonia Roma. No, mis cuates del interior de la República no ubican qué es la Zona Rosa. Sí, ya sí. A ver, venga de ahí, Cassandra. Compárteles a tus compañeritos qué es Zona Rosa.
Pues en sí, el lugar está lleno de lugares, bares, Ujú, hay muchos restaurantes ajá. y regularmente he visto a muchas personas del LGTB. Exacto. Zona rosa por excelencia es el lugar de reunión de la comunidad LGBT. Y durante mucho tiempo era como un espacio tolerado, pero no reconocido por el resto de la sociedad, justo por su carácter transgresor. Y además muy bohemio, porque ahí hay cafeterías. Y en cuanto al rollo de la sexualidad, pues incluso fue una de las zonas en donde el trabajo sexual estaba mucho más presente. Entonces vemos que Reforma tiene bastantes connotaciones, que en algunos casos se parecen, pero en otros comparte, por ejemplo, con el centro histórico. O con Coyoacán o con Calzada de Tlalpan. Entonces estaría interesante que hicieran este análisis en el lugar en el que viven. ¿Sale? Y justo eso es lo que refiere el espacio histórico. En algunos casos se mantiene, en otros desaparece. El mismo espacio incluso llega a ser un lugar de memoria. Que bueno, ese es un tema bastante padre. Pero en fin, ¿dudas con lo que es con el espacio? ¿No? ¿Vamos bien? Y de ahí nos vamos a las fuentes. Ñoco, 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 ñoco. Ustedes creerán que los historiadores se avientan sus explicaciones de así de la manga. No, pues estos compas tienen mucha imaginación, bastante tiempo libre y se avientan unas marihuanadas que, bueno, en algunos casos llegan a ser bestsellers. No, los historiadores somos alebrijes bastante raritos. Somos criaturas muy interesantes. Tenemos un rollo de ser chismosos, o bueno, curiosos por naturaleza. Nos mueve el chismecito, como llegan a decir, casi, 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 de qué pasó, no me digas. Y entre más viejo huela, mejor. Para algunos, en lo personal, para mí no. Pero, además del chismecito, nosotros somos medio escépticos. No, 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 no medio, sino escépticos y medio. Porque buscamos referencias objetivas, válidas, de lo que sucedió. No basta solamente con que es que lo leí en YouTube, Facebook. Y mira, güey, aquí está la evidencia de la sirena ahí saliendo del cenote de Cancún. Ahí comienza a ser muy interesante la cuestión porque nosotros no nos compramos eso. Somos como que pepenadores. Buscamos cualquier tipo de referencia que nos permita entender y posteriormente explicar qué ocurrió. Y a ese punto es donde llegamos a las fuentes históricas. Las fuentes históricas van a ser nuestra materia prima y van a comprender todos aquellos vestigios materiales e inmateriales que tienen información del tema que yo estoy estudiando. Puede ser del presente o del pasado, porque la historia, como ya ahí checamos, no solamente se centra en el pasado, sino también en el presente. De hecho, si nosotros nos vamos a la historia, es porque está sucediendo algo en el presente que nos lleva a echarnos para atrás. Y el presente es consecuencia del pasado. ¿Sale? Y por tanto nos permite proyectar qué onda, hacia dónde vamos. Las fuentes históricas, que es lo que fundamenta lo que hacemos, va a dividirse en dos según su, digamos, corte de organización. Podemos dividirlas de acuerdo con su temporalidad o de acuerdo a su materialidad. En cuanto a la temporalidad, las fuentes históricas se dividen en dos tipos.
fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellos vestigios del pasado consignados en su propio tiempo, de modo directo e inmediato. Es decir, son las evidencias que se generan en el momento histórico que yo estoy estudiando. Pongamos, por ejemplo, no sé, estoy estudiando las cruzadas, que fue una guerra entre musulmanes y cristianos por las tierras que hoy se conocen como Tierra Santa y que ocurrieron desde el siglo X hasta el siglo XII más o menos. Entonces, las fuentes directas son las crónicas que escribieron algunos caballeros y clérigos sobre ese evento, eh, los restos arqueológicos, castillos, armas, la vestimenta, incluso hasta la cultura popular, por ejemplo, como la música, que ha llegado hasta nuestros días. ¿Sale? Eso sería fuentes directas. Las fuentes indirectas son interpretaciones que se hacen de las fuentes directas. Es decir, si seguimos con el ejemplo de las cruzadas, las fuentes indirectas son, por ejemplo, los documentales, los libros, las novelas, la música inspirada en la Edad Media. No sé, piensan, por ejemplo, en ERA, que es un grupo de New Age que le gusta mucho recuperar cuestiones medievales, o Enigma. O ya si se quieren ver muy acá, un grupo de metal que habla sobre Ricardo Corazón de León y cosas de ese estilo, ¿no? Que eso también es aunque ahí sucede algo muy interesante, aunque es una interpretación de una fuente directa o una imagen de ese momento histórico, habla más del presente en que se hizo que del tema del que se está hablando. Por lo menos eso yo lo descubrí con mi tesis y está muy padre. Es decir, si por ejemplo, durante un periodo no muy lejano, se puso especial atención a los aztecas, es porque en el presente había una crisis de identidad y se buscaban nuevos elementos para definir lo que es lo mexicano. Entonces, bajo esa perspectiva, se hizo una interpretación de todo lo que conocemos, o bueno, de lo que se conoce sobre los aztecas. Entonces ahí, por ejemplo, una fuente secundaria dependería de lo que quieres extraer de ella y cómo la estás interpretando. Pero para no caer en confusiones, una fuente secundaria es toda aquella interpretación que resulta de la observación y estudio o recuperación de las fuentes primarias. Vuelve a lo mismo. Si nos vamos a conquista, no es lo mismo las cartas de relación de Hernán Cortés, el Códice Chimalpain, o la Ver Historia de la Conquista de la Nueva España, de Hernán Díaz del Castillo, o estos vestigios que se dieron de cómo se estudiaron las pirámides, por ejemplo, los códices, algunas leyendas, a, no sé, Batalla por Tenochtitlan, que es un libro que salió hace unos 4 años, de un historiador llamado Pedro Salmerón. O el capítulo nueva es de Historia General de México. O la serie de Cortés. ¿Sí notan ahí la diferencia entre fuente secundaria y fuente primaria? ¿Sí? Vamos a ver, si yo quisiera hacer la historia de su vida, ¿cuál sería mi fuente primaria? ¿El acta de nacimiento? ¡Ey! Esa es una, muy bien, excelente. Perfecto, ¿cuál más? Podrían ser también las fotos. Las fotos, claro. Es correcto. ¿Qué más?
Nada más con eso. Video. Videos y bueno, aquellos que nacieron en los 90s y bueno, sobre todo a partir de los de 2000, pues hay una evidencia más amplia audiovisual de pues, cómo eran ustedes en bebés, en niños. Por ejemplo, yo que soy modelo 87, que ya me toca el doble y no circula y que ya no encuentro tan fácil mis refacciones, pues no tengo muchas fotos de cuando era bebé y de niño. Y ni hablemos de videos, creo que no tengo ni un video. Creo que el primer video que yo tengo fue cuando estaba en la secundaria y eso cuando mi familia pudo comprar una cámara electrónica ahí barata. Cosa que, por ejemplo, quienes nacieron después del 2000, pues es más común tener filmaciones. Mis sobrinos que nacieron en la década de los 2010, el mayor en el 2015, el menor en el 2019, puta, creo que tengo más fotos y videos de ellos de lo que yo tengo en toda mi vida de mí. ¿Sale? Entonces, sí, bien. Hay también una cuestión muy interesante. ¿Cómo tomaríamos las publicaciones en redes sociales? Imagínense la bronca que van a tener los historiadores del futuro al querer reconstruir nuestra vida. Sobre todo cuando ya no escribimos en el papel, sino ya todo está en la Big Data, en la nube. ¿Cómo fregados le van a hacer para, por ejemplo, habilitar un perfil de Face que ya está dado de baja? Porque ahora ya todo lo manejamos ahí. O un estado de WhatsApp que, bueno, dura como un día. No imagino la friega que van a tener mis compañeros del futuro. Sí es una cuestión ahí muy complicada. No sé, van a ser historiadores informáticos o una onda así. Ahora, en cuanto a tiempo, pues no solamente las fuentes se van a organizar en ese aspecto, también tenemos la materialidad. Entonces hay fuentes escritas, que pueden ser manuscritas, impresas, microfilmadas o informatizadas, y que abarcan documentos, publicaciones periódicas, lo que conocemos como la prensa, las revistas, las memorias, los diarios personales, la correspondencia, es decir, las cartas, y la literatura en general, obras científicas, literarias, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos las fuentes iconográficas, que pueden ser obras plásticas, pintura, escultura, arquitectura, la orfebrería también, las artesanías, las gráficas, fotografía y cine, y además aquí tenemos fuentes orales, que pueden ser directas, las famosas entrevistas o las grabaciones. Y hay de otro tipo, por ejemplo, los objetos de la vida cotidiana. Aunque no lo crean, un cepillo de dientes, un espejo roto, cubiertos, pueden referir de cuestiones históricas que se vivieron en ese momento. ¿Sale? Entonces aquí les digo, los historiadores somos unos pepenadores. Fuente, venga, chepaca. ¿Vale? Ahora, ¿creen que todas las fuentes son reales y nos dicen la neta del planeta? No, No, ¿verdad? Entonces, ñaca, 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 aquí sacamos nuestro lado escéptico. Y hay una serie de procesos metodológicos que nos llevan a validar las fuentes, es decir, a evaluar que lo que nos dicen es la neta del planeta y que además sean hechas en el momento histórico que aluden ser. Así es que aquí tenemos, esa examinación se le va a conocer como crítica de fuentes. Y tenemos dos críticas. La veracidad, que es un análisis del contenido de la fuente, es decir, que el discurso sea cierto. Por ejemplo, no sé, que por ahí encuentren
un manuscrito que diga las memorias de Jesús de Nazaret. Y que después de pasar por un examen sí pertenezca a una comunidad judía del año 30, que es más o menos nació Jesús. Imagínense, sería el descubrimiento arqueológico más canijo de la historia. Entonces, al momento de leer, que digan las memorias de Jesús y de pronto salga, ah, sí, a mí me gustaba el cabello largo porque escuchaba rock. Y además lo decía en inglés. Ahí hay algo no cuadra. Esa fuente, aunque sea verdadera, no nos están diciendo cosas correctas. Entonces, la veracidad la podemos tener a partir de la comparación de otras fuentes, de ubicarlas en su contexto histórico y de analizar su discurso a partir de la hermenéutica, que es la disciplina que se encarga de analizar la interpretación de las fuentes, como lo estamos interpretando, el estilo de la obra. Aquí la literatura ayuda muchísimo a la historia e insiste el contexto histórico, que ese es un problema. Desafortunadamente descontextualizamos las cosas y eso nos lleva a tener malos, digamos, vínculos con el pasado. Lo entendamos mal. En cuanto a la autenticidad, es un análisis externo, evalúa que la material de la fuente sea fidedigna y aquí tenemos varios elementos. Está la prueba del carbono 14 para que vean que la química pues sí se lleva con la historia. Y además tenemos verificaciones arqueológicas, antropológicas, forenses, el mismo espacio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí vemos que el trabajo de historiador pues no es tan sencillo, pero sí llega a ser mucho más atractivo que lo que usualmente nos vende. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Complicado? ¿No complicado? Todo bien, profe. Muy bien. ¿No sintieron que estuviera algo pesada la información? Todo bien, profe. Muy bien. Perfecto. Pues entonces, aquí la vamos a parar un minutito. Bueno, la vamos a parar momentáneamente. El siguiente miércoles retomaremos con la parte de la importancia de la historia. Eso es algo muy bueno. Ahí, pues, y el sentido de para qué la historia. Ahí voy a citar a uno de mis cantautores preferidos, a don Silvio Rodríguez. Vamos a escuchar una pequeña canción de él para llevarlos y llevarlas a la discusión. Y posteriormente entraremos con una pequeña fase de ejercitación a ver cómo quedó las cosas. Y al final nos vamos con lo que es historiografía, que también es un tema muy, muy padre. ¿Sale? ¿Comentarios, dudas? ¿Cómo les vino la clase de hoy? Ahora sí que ahí denme una orientación, comentarios de retroalimentación. ¿Cómo se sintieron? ¿Todo bene? Todo bien, maestro. Perfecto, gracias, Sofía. ¿Los demás? Profe, a Bien. mí sí me quedó claro todos los conceptos que vimos hoy. De igual manera, el que nos haya dado como ejercicio la canción me pareció también muy bien y el que, bueno, vayamos poco a poco, se podría decir también debatiendo porque es compartir ideas de acuerdo a Ujú. eso. Entonces, pues me parece muy bien. Perfecto, muchas gracias, Paula. Por ahí alguien más había abierto el micrófono. No, ya no. Bueno, pues entonces aquí las dejamos. Vayan a descansar. Nos vemos mañana con la apertura de geografía. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuídense mucho. Hasta Igual. pronto. Hasta luego, profesor.
Hasta luego. Nos vemos, bye, hasta luego. Bye. Bye.